con el libro de Esther. La semana pasada hablamos de Esther, que era una mujer obediente, una mujer que quizás tenía pues como rebelarse a la autoridad de Mardoqueo, que era su primo. Mardoqueo era primo de Esther, él la crió, habían muerto sus padres y él la crió, pues. Sin embargo, la palabra enfatiza la obediencia de ella, la obediencia que ella tenía hacia, no solamente hacia Mardoqueo, sino también hace mención ahí del eunuco también, que estaba allí, con el cual ella dio gracia, y también se sometía a lo que le decía. Así que era una muchacha pues acostumbrada a obedecer, a sujetarse a la autoridad. Y eso era muy importante, porque el Señor, cuando busca y usa personas para su obra, para los planes que tiene, hay características que van a estar resaltantes. Y una de esas características allí que vemos ahí en Esther, era esa subordinación, esa obediencia que ella tenía. Y aún cuando era reina, se había proclamado reina, sin embargo, seguía obedeciendo a su tío, que su tío estaba por debajo del cargo, ella era la reina. Sin embargo, ella seguía obedeciendo, porque por encima de cualquier otra cosa, pues estaba esa sujeción a la autoridad. Así que no importa lo que nosotros podamos obtener, nosotros nos debemos a la máxima autoridad que tenemos, que es nuestro Señor, y entender pues que por encima de todas las cosas nosotros nos debemos en obediencia a Él. Bueno, hablamos de eso y hablamos sobre todo enfatizando esa parte, y hoy vamos a ver en este 3.1, vamos a ir una vez directamente al texto, porque hacemos un resumen del texto 2 y para que el tiempo nos alcance, hagamos buen uso del tiempo. Este 3.1, ¿lo tienen? Yo no. No, dice así la palabra entonces, vamos a leer 3 del 1 y del 2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Lo engrandeció a este hombre. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ni se arrodillaba ni se humillaba. Esto pues no era nada sencillo lo que estaba haciendo Mardoqueo aquí. Y el por qué también lo estaba haciendo, habría que ver, porque él definitivamente Mardoqueo no era cualquiera tampoco en el reino, tenía su puesto, su cargo, él podía llegar donde estaba la reina, tenía libre acceso a algunas áreas, y por ahí se saca pues que Mardoqueo no era cualquiera tampoco en posición. Sin embargo, por encima estaba este hombre, estaba Amán, y sobre todo pues que el rey había mandado, era un mandato del rey, que se arrodillara y se inclinara ante Amán. Un mandato. ¿Qué pasaba si no cumplía un mandato del rey? Ya sabemos qué es lo que pasaba. Después le pasaban la hojilla por aquí, la prestuaba. No era nada fácil, no era una decisión fácil. ¿Y por qué no lo hacía? Bueno, ¿por qué creen ustedes que no lo hacía? ¿Ah? ¿No se arrodillaba porque le caía mal a mal? ¿No era por eso? Porque no se humillaba ante personas. No se humillaba ante personas, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas aquí, porque recordemos que en este libro de Esther, si uno va viendo del capítulo 1 hasta el último capítulo, nos vamos a dar cuenta
que no es que ellos tenían Dios en la boca todo el tiempo. No vamos a dar cuenta que la oración que se hizo más adelante es por las circunstancias que estaban pasando, pero sin embargo no vemos que había una relación allí, como en otros libros ya vemos que se oraban y recurrían a Dios una vez y una actitud muy diferente. Sin embargo, aquí en el libro de Esther no se observa eso, pero hay algo que predominaba, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, vemos que no se arrodillaba. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que no debemos tampoco arrodillarnos y tener sumisión cuando van las cosas en contra de lo que Dios demanda. Cuando está en las cosas o alguien que demanda algo que debamos hacer. Y si está por encima de eso, o la palabra de Dios nos indica algo que es contrario, no debemos hacerlo. Sea quien sea. Yo hace años conté algo un testimonio, pasó hace muchos años también, sobre una persona cristiana que estaba en su trabajo. Y resulta que no me acuerdo, era un trabajo, no sé si tesorería, contabilidad, trabajo de esto administrativo, y al jefe le pidió que hiciera algo que no era correcto, que era indebido, y era mentir sobre algo. Quizás en el mundo pasaba desapercibido, en el mundo a lo mejor no era nada que pudiera hacerse, pero que él como cristiano le dijo al jefe que no lo iba a hacer. Y el jefe le insistió, no lo voy a hacer. Y resulta pues que lo despidió. Y usted dirá, pero bueno, mira, lo despidieron sin tener una carga de familiar. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Porque si no hubiese hecho eso, tuviera su chamba y todo este tipo de cosas que le pudo haber venido a la mente a lo mejor de él. Pues resulta que al jefe se vio envuelto en algunas cosas que salió a la luz y votaron al jefe. ¿Y a quién llamaron para el cargo del jefe? ¿Es así? Se humilló primeramente, se arrodilló primeramente ante el Señor, y el Señor exalta a quienes le honran siempre, siempre. Vemos el caso de Daniel 3:12, vamos a ver por encima 3:12 y de Daniel 3:18. El horno de fuego, me encanta este texto. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio. Aquí estaban los sátrapas metiéndole pues casquillo al rey para que matase pues a Sadrach, Mesach y Abednego y bueno, le tenía rencilla. Pues eso ha pasado en muchas ocasiones, lo vemos como vemos a ver que aquí en el libro de Esther también que pasó. Pero vemos que hicieron ellos ya de esta amenaza. Porque no era cualquiera, era Nabucodonosor, que era pues violento, y no le costaba nada rasparse que tuviera al frente. Y aquí dice, ya hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían envidia esta gente. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Por cierto, se cree que esa estatua de oro era una estatua de oro al mismo Nabucodonosor. Al mismo Nabucodonosor. Entonces dice el 15, ahora pues estáis dispuestos, después viene, le meten el chisme y él llama a estos tres y le dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Uy, ¿qué hubiésemos hecho nosotros, verdad? Cuando leemos es sencillo, pero en la práctica, porque la fe se lleva a la práctica, como hablamos la semana pasada. Es práctico, no es teórico.
Y entonces dice el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto, rey. Ya sabemos qué vamos a hacer. Me imagino que Nabucodonosor estaba esperando que se arrodillaran. Y dice acá: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Estamos seguros de eso? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a hacer silencito. Que has levantado. Así que había una determinación de no arrodillarse, aún costándole la vida. Pero yo decía, pero bueno, y si nuestro Dios no nos quiere librar por alguna razón que el Señor tenga, a lo mejor estamos pasando por una situación y no hemos visto todavía que el Señor nos libre de eso, alguna razón tendrá el Señor. ¿Cuál ahora? La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos amargamos, nos peleamos con el Señor? ¿Qué hacemos? Porque ellos estaban determinados a hacer la voluntad del Señor. Ellos tenían ya pues la decisión en su corazón, independientemente de los resultados. Y le dijeron: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quédate con tu estatua. Ya sabemos cuál fue el resultado, ¿verdad? El Señor, ¿qué? Los libró del horno de fuego. Mi hermano, el Señor nos libra del horno de fuego, sí. Y a veces tenemos que meternos como lo metieron a ellos. Pero aún allí nos libra del horno de fuego, sea cual sea ese horno de fuego. Pero tenemos que tener mucho cuidado ante quién nos estamos arrodillando, obedeciendo. Mucho cuidado con eso, porque si no el Señor no puede entonces obrar. La mala intención, 3.3. Siempre hay pues malintencionados. Y dice: y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué lo traspasa? Siempre hay alguien que va a estar pendiente cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor. Mire, eso va a estar pendiente, lo van a perseguir, lo van a decir: porque tú haces esto y porque no haces los otros. Si lo hizo el mismo diablo con Eva. De modo que Dios te ha dicho. Siempre, y cuando queremos estar más estables y más firmes en el Señor, más personas te vas a conseguir que te van a perseguir. Y porque tú haces así, porque haces de esta manera. Bueno, al Señor le pasó en Mateo 15:1. Busquémoslo allí, por favor, mientras. Mateo 15:1. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, la joyita pues, diciendo: ¿por qué tu discípulo quebranta la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo le dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces vemos que hay siempre un por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú haces los otros? Buscaban allí una forma de cómo señalar a Jesús. Y no lo pudieron hacer por Jesús, lo iban a hacer por su discípulo. Fíjense. Y van a buscar señalarte, si no a lo mejor por ti, a lo mejor por uno de tu familia. Qué importante cuando la familia también está unida buscando la voluntad del Señor. Le pasó a Samuel cuando fueron y le pidieron rey. La excusa, ¿sabe cuál fue la excusa para pedir rey a Samuel? Que sus hijos no andaban en el camino recto.
Y eso les sirvió a ellos para pedir rey, cuando el que estaba gobernando y no quisieron era el Señor. Estaba la teocracia. Así que bueno, vemos en el 3.4, Esther 3.4. Vamos a ver esta persecución. Y dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, cada día le preguntaban, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te arrodillas? Y dice que Mardoqueo, ¿qué hacía? Oído sordo, no escuchaba a él. Eso no es conmigo. No escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendrá firme en su dicho. ¿Saben por qué? Porque ya él les había declarado que era judío. Y si ya él le había declarado que era judío, había declarado cuál era su fe. Por eso es que no se arrodillaba. Por eso es que no se humillaba. ¿Cómo está nuestra fe? Dice que él no escuchaba. Aquí nosotros escuchamos. Y esto no me voy a insistir hasta el cansancio. Porque a veces es lo que conseguimos en YouTube, lo que nos cuenta alguien, o consejeros que no son de los sacamos, que no se saben ni siquiera tienen interés ni conocimiento de la palabra, pero son compinches, o siempre buscamos a alguien indebido a lo mejor. ¿Qué hacemos? Pero Mardoqueo no. Mardoqueo simplemente no escuchaba. Joven, ten cuidado en tu liceo, en el colegio, a quien estás escuchando. No le prestes atención, te van a señalar, te van a decir, ay, porque tú no te fumas un cigarro, ay, porque tú no tomas ni con nosotros, ay, porque tú no tomas esta droga, ay, porque tú no haces esto, ay, porque tú no haces lo otro, te lo van a decir. Son expertos en eso, los malintencionados. Expertos. Y muchos caen en sus garras, muchos caen en su trampa y se malogran la vida. No los escuches. No escuches tampoco, mis hermanos, a un vecino que tenga mucha afinidad contigo y te venga y hablar y hablar y hablar y ni no conoce al Señor y uno le presta atención. No lo escuches. Escucha al Señor. Al único. Cada día, dice aquí la palabra de Dios, cada día. Porque él había declarado que era judío, y cuando nosotros declaramos que somos cristianos, ay, eso pareciera. A mí me pasó en otro tiempo en un trabajo en banco, que eso era una seguidilla para ver con qué me agarraba. Ya un último de los trabajos ya, secular, también había una persona en mayor cargo que el mío, y le daba por echar algunas cositas burlonas hasta que lo paré en seco. Era amigo del presidente de la empresa, pero lo paré en seco. Hasta ahí llegó. Entonces a veces no queremos hacerlo porque, ay no, pero mira, él es fulanito, él es fulanita, él es este, y entonces, pues bien nos reímos de las cosas que dicen incluso del Señor. Así que no arrodillarse es una cuestión de fe, se mantuvo firme. La palabra en Salmo dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Firme. Así que esa firmeza que él tenía venía de su corazón, venía de su fe, aún que le costara la vida. Vemos lo mismo en Daniel. Daniel se mantuvo firme y no estuvo dispuesto a contaminarse cuando se lo llevaron. No se contaminó. Así que no es una cosa que está solamente puntual que vemos aquí de Mardoqueo, sino la palabra nos muestra, nos dice en Efesios 6:13 y Hebreos 10:23-25. ¿Qué debemos hacer? Dice
Por tanto, tomad ¿qué? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, continúe ¿qué? Firme. Estad firmes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Toda, absolutamente toda, que no falte nada, dice la palabra, para que podáis resistir en el día malo, porque no hay otra manera. Y cada uno de nosotros tiene un día malo, en la economía, en la salud, en relación, en cualquier otra cosa. Puede tener día malo. ¿Y cómo lo resistimos? Si no es con ayuda del Señor, si no es sostenido en Él, si no es firme buscándole. Que no vamos a tener a lo mejor algunos bajones en algún momento, no seríamos humanos. Pero la cuestión es agarrarnos del Señor, agarrarnos y sujetarnos a Él en todo momento, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Hebreos 10, 23 al 25 dice también, en uno de los tantos versículos que nos hace énfasis en eso, nos dice: mantengámonos firmes. ¿Sin qué? Sin fluctuar. El que fluctúa, pues, no se mantiene firme. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y este es interesante, esos tres versículos que acabo de mencionar, porque bueno, me habla primero de la esperanza que nosotros tenemos. Una esperanza, pues, que no es algo que será o no será, que se va a cumplir, porque dice que fiel es quien lo prometió. Fiel por la fidelidad del Señor. Pero también nos habla a nosotros que no solamente una dependencia del Señor, sino de una relación que debe haber en la iglesia, que es estimularnos unos a otros. Dije estimularnos, no es estimularnos. Estimularnos los unos a los otros. Lo hacemos, pero estimularnos al amor, estimularnos a las buenas obras. Recordemos que las buenas obras, porque a veces cuando uno habla de buenas obras, lo que nos viene a lo mejor en la mente enseguida es la imagen, pues, de lo que creen que somos salvos por las obras. Y entonces una que está cruzando, una ancianita cruzando, ayudando allí, ya estoy listo, ya con eso ya estoy chévere con el Señor. Pero me está hablando del servicio, estimulando a los hermanos a que nos amemos, pero también a servir, para estar firme. Mire, una de las cosas, yo lo he dicho mucho, y yo no sé si es que no se cree, pero una de las cosas que ayuda muchísimo al crecimiento y a mantenernos firmes es el servicio. El servicio. Lo digo por experiencia. Yo vengo de un mundo del licor y de muchas otras cosas que quedaron atrás, y me era muy difícil, aparte que era muy afianzado a mi fe católica, arraigado, practicante, no era cualquiera, era practicante, no es católico que no va para la misa ni nada de eso, no. Yo era católico. Y había muchas cosas que el Señor tiene que depurar en mí. Mire, una de las cosas que yo experimenté cuando yo recibí al Señor, que aquellos y que amigos que inclusive ni me brindaban a veces, algunos que tenía que brindarle, cuando se tomaba uno de sus cositas por allí, el licor, entonces me comenzaban a brindar a mí. Y me comenzaban a sonsacar. ¿Y por qué tú vas para la iglesia ahora? Lo que estamos hablando. ¿Y por qué tú haces esto ahora? Y no te puedes tomar una. Y ahora no lo haces, pero ¿qué tiene de malo? ¿Por qué?
Y comenzaron por allí. Pero lo que me dio firmeza fue servir al Señor desde el primer momento de la conversión. Desde el primer momento hasta el día de hoy. Servir y anhelar, y anhelar conocimiento. Y mi esposa y yo estábamos hablando esta mañana precisamente que cuando nosotros asistíamos a la escuela dominical de nuestra iglesia recién convertidos, los únicos jóvenes éramos nosotros dos. Pero anhelábamos, teníamos una sed de conocimiento y nos encantaba el maestro que teníamos allí. Mi hermana María Angélica, por cierto, que usted lo conoce también, que ya falleció. Pero es eso. Así que, ¿dónde está el anhelo tuyo, mi hermano? ¿Dónde está la firmeza? ¿De dónde la sacas? ¿Estás firme en el Señor? ¿Quieres estar firme en el Señor? ¿Quieres mantenerte firme en el Señor? Así que no se le sometía a la ley del rey porque estaba sometido a la ley de Dios. Primeramente, antes que todo, mi hermano, el enemigo va a buscar zarandearnos de una u otra manera. Pidió zarandear a los discípulos del Señor. Va a buscar zarandear de una u otra manera y debemos estar nosotros firmes para eso. Así que se levantó una amenaza contra el pueblo de Dios. En Esther 3:6 dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, era un tipo ambicioso para el mal. Solamente pues ya se le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, porque él sabía que si Mardoqueo no se le arrodillaba, tampoco a lo mejor los demás se le iban a arrodillar. Y dijo, no, para eso los rasgo a toditos de una vez. Fíjense el plan que tiene el enemigo, y siempre tenemos que asociar ese tipo de enemigo que encontramos en el Antiguo Testamento con el área, la parte espiritual. ¿Quién es el enemigo de las almas? Hoy en día, trayendo nuestro día, el enemigo también va a buscar destruir el pueblo del Señor. Mira, al Señor lo intentaron destruir desde el principio, desde que nació Herodes. Y hasta nuestros días va a seguir el enemigo tratando de destruir, de dañar la iglesia de una u otra manera, y entendiendo que la iglesia eres tú, todos los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, los redimidos por su sangre. Así que hay una amenaza, hoy en día también hay muchas amenazas también que tiene la iglesia. Así que esa venganza se levantó por un orgullo herido. Una persona soberbia que vio su orgullo ahí lastimado. Dice la palabra, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y eso es en todas las relaciones. En todo, si nosotros tenemos una actitud de soberbia, cuando vamos a implantar una relación, cuando vamos a comunicarnos, a resolver un problema, olvídense que no se va a resolver. Porque la soberbia me lleva a mí a pensar que yo soy el que tengo la razón. No el otro, yo soy el que tengo la razón. La soberbia es un peor enemigo, uno que lo ha visto en la consejería. Con soberbia ni se buscan ni escuchan soluciones, porque se hace lo que yo digo. Así que pidámosle siempre al Señor que nos dé un corazón que esté lleno de humildad, de mansedumbre, mi hermano, de mansedumbre, porque aún esa soberbia puede estar metida dentro de la iglesia y actuar con soberbia. Y no es el ejemplo que el Señor nos dio. Así que para el enemigo somos un estorbo. Y entonces vemos la artimaña preparada allí que tuvo este Amán, y vemos en el 3:7
En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada por esto es la suerte delante de Amán. ¿Ok? Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Fíjense cómo él va metiéndose. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir, pues tú lo matas. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Fíjense que este hombre primero se echa suerte para ver cuándo tenía que hacerlo, cuál era el día y el mes perfecto para que ese plan se llevara a cabo, que es lo que vemos en el versículo 7. Y era una costumbre de ellos que recurrir a los astrólogos, recurrir a ese tipo de cosas. Así que el primero, bueno, ya tengo ya listo, ya tengo el plan, ya sé la fecha que voy a hacer eso, ya estaba preparado, y entonces con mucha sutileza, como sabe manejar el enemigo las cosas, es muy sutil y se da muy por debajo y puede entrar y puede perjudicar a las personas y no se dan cuenta. Lo va llevando. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, mira, primero sus leyes son diferentes a las nuestras, y van a ser diferentes, mi hermano, no importa los gobiernos que vengan, porque la ley de Dios es muy diferente a todas las leyes que puede haber por allí, y nosotros estamos sometidos a la ley de Dios, ¿o no? Y está por encima todo. Si eran muy diferentes, iban a ser diferentes, y no guardan las leyes del rey, y el rey a nada le beneficia dejarlo vivir. Pero como él sabía la ambición, que era un rey ambicioso, que era un rey pesetero, él sabía dónde darle, él sabía cómo hacer que su plan diera fruto, y entonces le ofrecen ¿qué? 10.000 talentos. 10.000 talentos. El rey dijo: bueno, esto al pueblo no va a servir para nada, yo voy a tener 10.000 talentos, esto es un buen negocio, ráspalos. Ráspalos. Así vemos entonces que son por las leyes, mi hermano, también, que puede haberse afectado o a el enemigo usar para atentar contra el pueblo del Señor. Leyes. Por eso, mi hermano, vuelvo a decir que es importante que estemos orando por lo que se encuentra en eminencia, me guste o no me guste, del partido que sean. Porque dice la Biblia que para que podamos nosotros vivir, ¿qué? Que hagan leyes que no vayan en contra de la voluntad del Señor, leyes que vayan a generar maldición para nuestra nación. Es una forma también de destruir. Bueno, vemos en Daniel, por ejemplo, fíjense lo importante de estas leyes y cómo el enemigo actúa. En Daniel 2.13 y el 6.7. En estos dos casos, ya sabemos el contexto, ahí está el texto, tengo que ir más rapidito, y dice que se publicó el edicto, la ley, de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y su compañero para matarlo. Pero para eso hubo ¿qué? Un edicto, una ley.
Vemos en Daniel 6:7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguemos un edicto real y lo confirme cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado del foso de los leones con el rey. Esto fue con el rey Darío. Pero fue con qué también? Con un edicto, con ley. ¿Qué leyes ahorita atentan contra la familia? Matrimonio gay, imagínense ustedes. Ahora, por cierto, que no, hace unas semanas atrás, también, bueno, que esto no debe extrañarnos para nada, pero estaba en reunión el concilio allí, el papado y todo ellos, para ver si aprobaban y daban la bendición al matrimonio homosexual. ¿Qué podemos esperar si Dios está en la oscuridad? ¿No declaró el Papa hace semanas atrás que él realmente no entendía, no sabía muy bien por qué Cristo murió en la cruz? No se lo estoy inventando, busquélo en Google. Y eso fue un boom. ¿Y por qué nos extraña si ellos no saben nada de la palabra? No saben absolutamente nada. Así que bueno, leyes como el aborto, adopción de niños por parejas homosexuales, amenaza con la familia, bueno, la ley de la LOGNA, leyes que sacan ellos la LOGNA, que atentan también contra esa obediencia hacia los padres son los que tienen que obedecer a los hijos. ¿Será que eso sale así? ¿Que eso viene solito? ¿O hay alguien por detrás de todas estas cosas? Por supuesto que la hay. No hay que ignorar sus maquinaciones, mi hermano. Las maquinaciones del enemigo. Mire, en 2 Corintios 2:9, 2:11 lo dice. ¿Están conmigo aquí? Dice así: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ajá, la razón, para que Satanás, ese que venimos hablando, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos cómo Él actúa. No ignoramos que a través de la falta de perdón Él se mete. Él se mete. Y a veces cuánta rencilla puede haber en nuestro corazón, cuánta espina puede haber en nuestros corazones, cuánta falta de perdón, abriéndole la puerta de par en par para que el enemigo se meta en los hogares, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Le abrimos, mi hermano, la ventana. Mira, pasa derechito. Hay que perdonar para que el enemigo no gane terreno. Otra forma también de que el enemigo se mete, pues dice que no ignoramos sus maquinaciones, no debemos ignorar las maquinaciones. Es algo que hemos hablado muchísimo y que lo vamos a ver hasta el cansancio. Es a través también del evangelio diluido, la palabra de Dios diluida. Cuando hablo diluido es que no es se predica la palabra del Señor, pero no es palabra, sino palabra de hombre y algo de palabra del Señor, si acaso. Te pasa como uno de los casos que pasó un tal Robert Courtney, que este tipo se la traía porque él vendía drogas de quimioterapia. Imagínense ustedes la maldad, para gente con cáncer. Y él agarraba y él compraba, que ya era penado, pero él conseguía 2 medicamentos, y a esos medicamentos que él conseguía lo vendía más barato, pero muy barato, más que los laboratorios. Y resulta que lo vendía más barato porque él agarraba y lo diluía el 50% menos, muchísimo menos. Tenían resultados cada medicamento de eso.
a cada persona que se lo daban. Por supuesto, las personas se dieron cuenta porque no tenían malestar, esas quimios producen una serie de malestares, no les venían y pasaron el tiempo y un médico se puso a examinar, a revisar, esto está raro, y cuando vio el medicamento, lo que me daban en un laboratorio, estaba diluido. Diluido, 98.000 recetas, 4.200 pacientes perjudicados por un medicamento diluido. Este hombre fue sentenciado a 30 años en prisión, que no es nada. ¿Cuánta gente se puede recuperar y no pudo recuperarse? Así pasa también la palabra diluida. Una palabra diluida que nos lleva a no creer en ese Cristo que está en la palabra. Una palabra diluida que muestra un Dios que no es el Dios de la palabra. Y por supuesto una fe en un Cristo y en un Dios que no es el que me muestre la palabra, porque no me están dando verdaderamente el medicamento que es al 100%. Cuidadito con eso. Y es exactamente lo que el diablo procura hacer en una de sus mayores estrategias hoy en día. Aún con esos cantantes que escuchamos por allí. Muchos de esos cantantes son practicantes de esta palabra diluida, porque muchos son inclusive pastores. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por todo viento de doctrina. No seamos niños fluctuantes que nos lleven por aquí, nos lleven por allá, sino estemos firmes, maduros, con raíces, donde tormente todo lo que pueda pasar no nos lleve, nos quite pues esa fe que nosotros tenemos. Una vez le pasó a Nehemías en el capítulo 6, los versículos 10 al versículo 12, que los enemigos buscaban la manera, los sátrapas, los gobernantes que tenían buscaban la manera de cómo que cesara la obra, la reconstrucción de los muros. Y no hallaban nada, y lo iban a atacar, no pudieron, le iban a hacer una trampa. Mira, ven acá que queremos hablar contigo. Y yo, no, yo estoy muy ocupado para ir a hablar con ustedes. Y nada que podían agarrarlo. Ya sé qué vamos a hacer. Agarraron el hijo de un sacerdote, que el sacerdote era muy amigo también de Nehemías, y agarraron el hijo de ese sacerdote y lo sobornaron y le dieron dinero para que le dijera y incitara a Nehemías a hacer algo que estaba prohibido, que era esconderse en el templo. ¿Qué iba a pasar si Nehemías hacía eso? Perdía toda credibilidad ante el pueblo. Una palabra que no venía de Dios, que por el temor pudo haberlo hecho porque le iban a matar, sin embargo no lo hizo. Así, mis hermanos queridos, busquemos un momentico Efesios 4:13 al 4:15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, otra vez la palabra, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y eso es lo que se quiere, que como iglesia, mi hermano, crezcamos en conocimiento, maduremos cada vez más. Cada uno de nosotros necesitamos cada vez madurar más en conocimiento, porque la palabra también nos advierte de esas estrategias que ya nosotros, pues, una vez avisados, sabemos qué hacer. Así que una sentencia donde unos se ríen y otros lloran. Esther 3:13 y 3:15. Y dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar, vaya, a todos los judíos. ¿A alguien le quedó duda?
destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, o sea, les van a saquear de paso también. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y dice acá, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Uno ríe y otro llora. Pero no es aquí donde se pierde la esperanza. Ya había un decreto por hombre. Ya el enemigo estaba claro que iba a destruir el pueblo del Señor. Es lo que quería, ya estaba la orden. Ya estaba listo todo. Pero aún así, mi hermano, que al llegar a Venezuela o a nosotros como pueblo, una amenaza de este tipo, aún así que haya una ley y nos busquen para quitarnos la cabeza, no, aún ahí todavía no termina todo. Todavía ahí tenemos esperanza de que el Señor pueda obrar, porque el que mueve la última pieza es el Señor y cambia las cosas. Y eso que no esperábamos, pues resulta que el Señor con poder las cambia y quedamos maravillados, y entonces nuestra fe se acrecienta, como le pasó a este hombre que hablamos de que lo botaron del trabajo y después quedó de jefe en ese puesto. Así que estos que se estaban riendo después iban a llorar, y los que estaban llorando iban a reír. Dice la palabra del Señor que el Señor convierte en lamento, ¿en qué? En baile. Pero solamente el Señor. Así que, mi hermano, indiferentemente de lo que pueda estar pasando tú ahorita, indiferentemente, que a lo mejor ahorita estás conmovido por alguna situación, espera en el Señor, aférrate al Señor, hasta que estemos respirando aquí en esta tierra. Todavía hay esperanza que se solucione, pero aún cuando dejemos de respirar, mejor todavía, porque no vamos a tener ni esa ni ninguna otra preocupación encima. Así que si quieren saber lo que pasó después, tienen que venir la próxima semana. ¿Cuál fue la respuesta ante esta amenaza? Y cómo se voltea la tortilla de una forma maravillosa, grandiosa, que no solamente pasó allí, sino que pasa en nuestra vida, puede pasar, si no ha pasado ya en nuestra existencia, y más, ha pasado, porque cuando el Señor cambió la tortilla en nuestras vidas, que estábamos perdidos, sin esperanza, en soledad, arrodillándonos al mundo, el Señor cambió todo para darnos el regalo de la vida eterna. Así que, qué hermoso es poder esperar en el Señor. Y aún si el enemigo, sea cual fuere, porque el enemigo a lo mejor también puede ser un sentimiento de soledad, un problema interno, una situación allí, falta de paz, todo lo que pueda haber, el Señor también es la solución para todo eso. Y si hay alguien acá en este día, si hay alguien aquí que no ha conocido esa paz que da el Señor, si no ha conocido lo grandioso que es vivir en el Señor, si no ha conocido cómo el Señor puede cambiar tu vida, hoy es el día. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Y marca, hoy es el día, porque mañana a lo mejor no llegará. Mañana a lo mejor fallece, no importa la edad que tengas. Y has perdido la oportunidad más grande de tu vida, que es entregar tu corazón al Señor, para que el Señor cambie tu vida, pero para que el Señor también te dé un puesto, un lugar allá al lado de Él, que se llama el regalo de la vida eterna. Pero para eso tienes que arrepentirte de tus pecados.
porque tus pecados ofenden a Dios, que lo hiciste solito, solita. No importa, ahí está Dios viendo lo que haces, pero más allá de eso está viendo tu corazón contaminado con tantas cosas. Y Dios no puede entrar, su presencia no puede estar en un corazón contaminado, sucio. Tiene que limpiarlo por la sangre de Cristo. Tienes que arrepentirte porque has pecado en pensamiento, en palabra, en acción, y todo eso ofende directamente a Dios. Lo ha ofendido 1, 2, 3, 100 veces, o así sea una. Y en esta mañana, en este día, Dios está dispuesto a perdonarte. Acepta su perdón. Acéptale. Deja que te perdone y que haga de ti una persona diferente. Yo voy a hacer en este momento una oración. Y voy a hacerla por si acaso hay alguien aquí o los que van a escuchar la predica en YouTube que quieren el día de hoy que el Señor cambie su vida, que el Señor le dé una razón a su vida, propósito a su vida. Voy a hacer esta oración, pero hazla con entendimiento. Eres tú en este momento y el Señor. Repite conmigo allí en tu puesto, en tu corazón, esta oración. Señor, en esta hora vengo delante de ti, entendiendo que soy pecador o pecadora, que vivo una vida, Señor, que no te agrada a ti, Señor. Te ruego que me perdones, porque he pecado, te he ofendido en pensamientos, palabras y acción. Limpia mi corazón que está sucio, Señor. Te lo entrego a ti. Límpialo con la sangre preciosa de Jesús, para que haga morada en mí desde ahora en adelante y tener el regalo de la vida eterna que tú has prometido. Y ayúdame a vivir la vida que tú quieres que viva, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.